Como frailes estamos acostumbrados a celebrar esta memoria de la traslación de nuestro Padre Santo Domingo. Pero si tomamos un poquito de distancia crítica respecto a este acontecimiento y esta memoria, es significativo que celebremos como memoria litúrgica un acontecimiento que no pertenece a la vida de nuestro Padre. Un acontecimiento en el cual podemos decir entre paréntesis, Domingo fue más objeto que sujeto, porque es un acto que realizaron para darle honor a Domingo sus contemporáneos y quizá no en primer lugar los frailes, sino estos movidos por las circunstancias. Como decía al inicio de la misa, se trata del traslado del cuerpo de nuestro Padre de su primera sepultura, donde había estado antes edificada la primera iglesia de San Nicolás de las Viñas, al nuevo templo edificado por los frailes respondiendo ya a las demandas y a las necesidades pastorales crecientes. Ahora, traslado de los restos es algo importante, ¿no? Y no sé si pensando en Fray Juan Manuel y en Resistencia, pensaba en Monseñor Iriarte y en el breve testamento que dejó antes de morir. Y así como pidió que nadie lo velara durante la noche, porque se le iba a aparecer y lo iba a asustar, también pidió que sus restos fueran sepultados en la Catedral de Reconquista, su primera diócesis. En primer lugar, dijo, porque les gustará tener el cuerpo del primer obispo. Y en segundo lugar, para que ningún figuretti intente darse corte como presidente de la Comisión de Repatriación de los Restos de Monseñor Iriarte. Pero nuestro Padre expresó su deseo, como lo ha recordado Fray Bruno en su carta sobre la santidad de Domingo. Él quería estar enterrado bajo los pies de los frailes. Y Fray Bruno señalaba 3 razones por las cuales podía hacer esto. En primer lugar, por el gran valor que Domingo daba a la fraternidad. Y por eso mismo quería estar bajo el lugar donde los frailes se reunían. Segundo lugar, como un signo de su humildad que lo había identificado hasta el extremo con Cristo y con Cristo crucificado. Y finalmente, como diciendo lo que significa la fraternidad apostólica vivida de los frailes, porque es junto al altar donde se encuentran los restos de los santos, donde se realiza más plenamente la comunión de los santos. Pero los acontecimientos de la historia hicieron que ese lugar, con la demolición del templo, dejara de ser el lugar donde se reunían los frailes, donde se celebraba la Eucaristía, y quedó totalmente a la intemperie, sometido a todas las vicisitudes del tiempo. Lo curioso es que ese lugar se había convertido en un lugar de devoción, de reconocimiento de la santidad de Domingo, de la expresión del culto. Y algo que intentaban evitar los frailes, pero que de pronto les llevaron a interrogarse cuál era el lugar más digno en el cual tenían que conservarse los restos de nuestro Padre. Lo cierto es que esto habla más del acercamiento de los frailes y del pueblo a la figura de Domingo que algo que Domingo se expresara por sí mismo. Por eso llama la atención los textos que hemos proclamado. El primero nos habla de los pies, pensando en los pies del predicador, del profeta que viene a anunciar la buena nueva. Pienso en esa figura hermosa que usaba tantas veces George Steiner: Homo sapiens no tiene raíces, sino que Dios le ha dado pies, para demostrar que es siempre itinerante y huésped de la vida.
Pero además es el final del Evangelio de Mateo, quizá, de acuerdo a la tradición, era el Evangelio con el cual siempre Domingo viajaba y veía quizás su vida como realizando ese último mandato del Señor, que es el del envío. Pero ahora, en el cuerpo yacente de Domingo, ya no se realiza ni una ni otra cosa. Y esta traslación, pensando en el Evangelio que proclamamos el viernes, no es aquella que responde a lo que él quería. Definitivamente responde a lo que otros han querido y que lo han llevado a lo que finalmente tampoco fue su descanso definitivo, porque conoció al menos 3 traslados hasta el momento actual. Pero esto me lleva a pensar en 2 cosas. Lo primero es, en un tema que se debate tanto y que a veces muestra tantas insatisfacciones, a mí no me reconocen. Yo hago lo bueno y nadie me lo valora, pensando que la valoración y el reconocimiento tiene que ser el cotidiano y de los cuales convivimos. El gran reconocimiento de la santidad de Domingo se dio en el horizonte más amplio por la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Lo más genuino de nosotros se da cuando más allá de las 4 paredes del convento nuestra obra es reconocida y requerida por la gran Iglesia. Y es también donde se verifica la originalidad del don que Dios nos ha concedido para poner al servicio de todo el pueblo de Dios. Lo segundo, Domingo quería estar sepultado bajo los pies de sus frailes. Pero ¿qué ocurrió? Los pies de los frailes ya no estaban allí. Las exigencias de la vida, el responder a nuevos reclamos, el dinamismo propio de la misión apostólica de la orden los había llevado a otro lugar. Porque en el fondo el convento no es el edificio, y lo que tenemos que defender no son estructuras, sino la comunidad que se reúne, que conviene en un lugar, es el convento. Y ese es el lugar donde está llamado a estar presente el espíritu y la obra de nuestro Padre, que es la que sigue impulsándonos siempre a la itinerancia y a la predicación del Evangelio. Por eso, esta memoria de la traslación de Santo Domingo dice mucho más, quizá, de nosotros, de la orden de nuestra misión, que lo que dice de nuestro propio Padre y cómo realizar su voluntad. Recordando siempre la importancia de la fraternidad dominicana, bajo la cual Él quiso estar sepultado, pero que es la congregación verdadera de los hermanos y una vida que está llamada a ser itinerante. En el caso de Domingo, la última itinerancia no fue la que él quiso, sino la que otros quisieron, y es quizá la expresión más clara del amor con que él amó su ministerio y quiso legarlo a todos y cada uno de nosotros como la mejor herencia. Por eso, este año en que celebramos el jubileo de los 800 años de su muerte, hay tantas facetas de su vida para que vayamos meditando, contemplando progresivamente para hacer más nuestra la gracia de su santidad, que está llamada a ser la gracia de la santidad de toda la orden y en la orden de cada uno de nosotros.